Nosotros tenemos, terminada esta cuestión de las pistas y de la radarización, tenemos la legislación imperante que está relacionada con el tema, es la Ley 23737, el Código Aeronáutico y el Código Aduanero. No me voy a detener demasiado en estas leyes, solamente que el artículo 14 de la ley penaliza el consumo y la tenencia de estupefacientes, y luego el artículo 5 trata de prever todas las conductas necesarias que hacen al proceso completo, desde la siembra, la tenencia de semillas, la producción, hasta el comercio propiamente dicho del material estupefaciente. Y lo que quiero destacar aquí nomás, y esto obviamente destacado a criterio personal, que la penalización que establece o la pena que establece esta ley, especialmente en el artículo 5, que parte desde los 4 años de prisión, no establece discriminación entre las distintas situaciones relacionadas con los riesgos, las personas y las cantidades. ¿Qué quiero decir con esto y a qué me refiero? Por ejemplo, una denominada mula, una persona de los pobres que toman desde Clorinda, Formosa, Bolivia, etcétera, porque son los que ocupan para trasladar el material con nada de riesgo para las grandes organizaciones. Ay, me asustó. Justamente, apareció un rojo ahí, semáforo. La penalización entonces es la misma para una mula que para un piloto de avión. Y esto me parece que es complicado, porque el piloto trae de 300 kilogramos hacia arriba, podría traer hasta 1000 si quisiera, y la mula trae con todos los riesgos, termina presa, es fungible, sustituible, y en cambio un piloto es una persona capacitada, con muchos recursos, y además seguramente está muy cerca de la organización criminal, porque no es alguien que es casi el último, digamos, eslabón, sino que es alguien que está mucho más cerca en el camino de este proceso que significa el narcotráfico. Entonces, creo que en eso la ley debería cambiar, como también tendría que establecerse o de alguna manera modificarse la norma en relación a cuando hablamos de transporte. El transporte es el traslado de la sustancia de un lugar a otro. Algunos criterios dicen que con finalidad de introducirla en el comercio, otros solamente transporte de un lugar a otro, y parte de una pena de 4 años, cuando por ejemplo una persona podía estar trasladando 1 kilo de marihuana, va a ser lo mismo que alguien que transporta 300 kilos de cocaína. Es la figura de transporte. ¿Qué hace esto? Llevar a la criminalización de los pobres, del último eslabón de la cadena del tráfico, y nos detenemos en lo chico y no miramos lo grande. La otra cuestión a tener en consideración, dado que ya se me está terminando el tiempo, es justamente antes de hablar de la desfederalización de la ley, quiero decir que ¿qué me parece que es necesario? Ya vimos cómo entra la cocaína y la marihuana, vemos en qué situación estamos y qué es lo que nos está pasando. Creo que lo que debemos enfatizar, por lo menos desde la parte que me toca, además de muchísimas otras cosas, es la inteligencia criminal, la capacitación de las fuerzas de seguridad en la inteligencia, porque más allá de las interceptaciones esporádicas y selectivas que se realizan en los puestos de control donde se haya casualmente encontrado, digamos, el cargamento, no hay demasiadas investigaciones destinadas a terminar justamente con el narcotráfico, que son las organizaciones criminales, sino que nos estamos deteniendo en la mitad para abajo y no en la mitad hacia arriba del proceso. Entonces se necesita capacitar a las fuerzas en inteligencia para que podamos trabajar organizadamente, investigando, viendo los lazos y las telarañas, digamos, que nos llevan hacia los principales distribuidores o productores o los que entran realmente el material estupefaciente en el país, y hacia dónde se conectan, quién los compra, hacia dónde van. Entonces, me parece que para eso se requiere inteligencia. Fíjense, nosotros tuvimos 2 casos, voy rápidamente, en los cuales la investigación nos ha dado buenos resultados.
Uno de ellos, por ejemplo, estábamos investigando un vuelo clandestino, tenía que bajar determinado día y en determinado lugar. Bueno, después de 1 año y casi 2 años de investigaciones, ¿no? Porque son investigaciones muy largas. Cuando en el camino se le termina el combustible y tiene que cambiar de lugar de aterrizaje. Y porque lo estábamos escuchando, justamente teníamos intervenciones telefónicas, pudimos saber el lugar donde había cambiado, el lugar de aterrizaje, con alguien desde el suelo que le indicaba cuáles eran las coordenadas donde debía aterrizar. Entonces se pudo tomar ese avión. El segundo caso, también de inteligencia y de investigación previa, larga, fue de un avión que bajaba en el medio del impenetrable, en un campo cosechado recién cosechado de soja, y que si no se hubieran hecho este tipo de investigaciones no lo podríamos haber interceptado jamás, porque son lugares absolutamente inaptos para vivir, solamente son grandes extensiones de tierra, un poco de monte, una telaraña de caminos vecinales que significa que se pueden ir por cualquier lugar. Y esto también, también es un obstáculo para las fuerzas de seguridad que con pocos recursos y poco personal trabajan en este paisaje tan obstaculizado que es justamente el norte argentino y todo nuestro país, que si se dan cuenta que los están esperando, rápidamente pueden pasar a 3 kilómetros más adelante y ya las fuerzas no van a llegar porque hay montes, hay caminos cortados. Entonces, es bastante difícil, digamos, la investigación y poder llegar a un resultado si no hay inteligencia previa. Otro tema que quiero hablar es de la desfederalización, que me causa un poco de temor, porque hay muchas provincias en la Argentina que han desfederalizado parte de las conductas que estaban en la ley de estupefacientes. Y se trata de aquellas conductas que son denominados por la Corte el último eslabón del tráfico de estupefaciente. Entonces, las provincias toman la investigación y represión de los delitos que son del pequeño vendedor, digamos, del vendedor barrial, aquel que distribuye, entrega en forma fraccionada directamente al consumidor. Pero ¿por qué me preocupa mucho? Porque como esta ley da más réditos políticos que es trabajar en el narcotráfico, es probable que nos detengamos en unos cuantos allanamientos iniciales con detención de los más pobres, porque en realidad acá no vamos a agarrar a nadie que esté conectado con la gran cadena de investigaciones, y nos vamos a quedar allí y vamos a continuar amontonando pobres en las cárceles y no vamos a mirar hacia arriba, que es donde tenemos que ver de dónde viene, quién lo vende, quién lo distribuye. Entonces me causa temor esta ley de desfederalización justamente por esta situación. Entonces, bueno, básicamente ya finalizo. Obviamente hay cuestiones radicales y de estructurales que cambiar, como fortalecer las estructuras socioeconómicas y culturales, porque sin esto, obviamente, esto es lo obvio, no vamos a poder avanzar. La educación, poder que los medios de comunicación comiencen a difundir la nocividad de las drogas, la salud de las personas, que haya una voluntad política regional, por sobre todas las cosas, de terminar con el avance del narcotráfico, nacional, provincial y municipal, porque cada municipio controla su policía. Entonces, si tenemos pequeñas células que puedan controlar pequeños espacios, es más fácil llegar hacia lo grande. Pensar que hay una realidad existente y que es la existencia de un Estado paralelo que es ilegítimo y que está cercenando las estructuras del Estado de Derecho. Por eso, a pesar de que tenía muchas cosas más para decir, creo que esto me parece muy importante, porque hay que mirar la realidad con los ojos abiertos, ¿no? Para poder ver de qué manera lo solucionamos. Porque la situación de la prohibición y la ley como se encuentran no nos está dando ningún tipo de resultados. Bueno, los jueces creo que debemos dejar de ser tan formalistas, por supuesto la Constitución y los tratados en la mano, pero animarnos un poco más y no tener miedo cuando se trata de investigaciones, que es muy importante porque si no, no queremos darles a las fuerzas de seguridad las herramientas suficientes. Y bueno, seguir convencida de que hasta ahora solo se ha criminalizado la pobreza, estamos amontonando gente en las cárceles
Y esto sí que también es una engaña pichanga porque los sacamos de circulación un rato, desocializados, sin ningún tipo de educación, y los volvemos, y desconocimiento absoluto de derechos previo, durante la prisión, y los volvemos a arrojar en la sociedad, así como los quitamos, y van a volver a tener la misma situación porque vuelven a los lugares de donde salieron. Entonces creo que los cambios deben ser radicales, ¿no?